¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al tercer mini What If del canal. Sin más preámbulos, que empiece el episodio. Antes de empezar con la película de Super-Hero y el despertar de Zaymax como tal, me tomaré la molestia de aclarar por qué Zaymax estará perfeccionado esta vez. Como tal, Zaymax ya estaba perfecto tal y como estaba, solo carecía de la capacidad para controlarse a sí mismo, así que aquí trataremos a un Zaymax perfecto no como una transformación más de Zaymax, sino como una versión más pulida e inteligente de este androide. Diremos que Gedo, como era de esperarse, se centró más en los gamas que en Zaymax, lo que llevó a Magenta a desesperarse, queriendo que Zaymax no solo quede completo, sino que supere sus expectativas. Quiere que sea el arma de destrucción definitiva que ayude a poner a la Patrulla Roja por encima de todos, así que a espaldas de Gedo, una vez Gedo dio a Zaymax por completado, Magenta decidió contratar más científicos, y ponerlos todos a cargo de Zaymax, diciéndoles que hagan todo lo posible para hacerlo incluso mejor, pero como no son tan listos como Gedo, no es como que vayan a lograr avances enormes, pero sí lo volverían más fuerte, además de darle una apariencia más humanoide acorde a la del Zay que conocemos, pero lo más importante, le darían inteligencia, para así evitar que se descontrole, y para que también pueda usar su poder como es debido y sin malgastarlo. Y así, pasaremos directamente al momento en el que Magenta despierta a Zaymax, un despertar el cual no sería igual de explosivo que el original, solo sería Zaymax saliendo de la cápsula en la que estaba siendo almacenado, y luego dando la cara en el campo de batalla, siendo reconocido de inmediato por Gohan, Piccolo, Krillin y 18. Para Zaymax era algo raro, pues él contiene información acerca de su versión original, o al menos los de sus avistamientos, y sabe que hasta cierto punto, ese Zay luchó contra gente como Gohan, pero no es como que ahora mismo tenga la necesidad de hacerlo de nuevo por diversión, ya que su objetivo es diferente esta vez. Mientras el otro Zay solo quería luchar y probar que era el más fuerte, a este Zay solo le interesa asegurarse de que la Patrulla Roja salga victoriosa al final del día, y si debe matar a todos estos intrusos para hacerlo, que así sea. Zaymax les diría que se rindieran o van a enfrentar las consecuencias, pero obviamente no harán eso, y ya quedó claro que la Patrulla Roja son los villanos aquí, así que Gamma 1 y Gamma 2 fueron los primeros en atacar, pero si el Zaymax original ya era demasiado para ellos, este, que es algo más fuerte, mucho más inteligente, y sabe perfectamente cómo usar su poder sin perder el control, pues claramente los Gammas no tienen una oportunidad. Zaymax esquivó todos sus ataques rápidamente y los atacó igual de rápido, para luego verse cara a cara con Piccolo y Gohan, quienes no dudaron en atacarlo en equipo, logrando mantenerse al margen al luchar juntos, pero seguía siendo obvio que necesitaran mucho más que trabajar en equipo para ganar. Mientras ellos se tomaban esta situación con total seriedad, Zaymax no parecía hacerlo, al menos no completamente, pues estaba manteniendo la calma y también trataba de conocer mejor a estos dos, preguntándoles sobre sus experiencias con el otro Zay y también si Mr. Satan es tan fuerte como se le ha sido informado, pero claramente no obtendrá mucha información, así que si no están dispuestos a decirle nada, él les sacará la información a la fuerza. Tras escapar de Gohan y Piccolo al cegarlos con una cortina de humo generada por un ataque de Ki, Zaymax avanzó a una velocidad sorprendente hacia donde estaban Krillin y 18, terminando por absorber al primero bastante rápido, y también a 18, volviéndose así un poco más fuerte que antes, además de adquirir las técnicas de ambos, pero más importante, sus memorias, logrando llenarse de información bastante interesante. Ki divino, dioses, ángeles, otros universos, y más importante, sobre su yo original. Y como ya vieron, sí, este Zay también es capaz de absorber a otros, solo que no es como que vaya a evolucionar de forma mágica por absorber gente, eso solo era algo que tenía el original si absorbía a 17 y 18, pero aún así Zaymax se hizo más fuerte al absorber a estos dos, y la curiosidad de ver qué tan fuerte puede volverse si absorbe a Piccolo y Gohan lo invadía, pero primero tendrá que cansarlos un poco antes de eso. Mientras tanto en el planeta de Bills, Goku y Vegeta ya estaban cerca de terminar el combate que estaban teniendo, hasta que Whis les llamó la atención, diciéndoles que quizá quieran ver lo que está sucediendo en la Tierra, pues tuvo un mal presentimiento y sintió el nivel de Zaymax desde aquí, así que les mostró mediante una pantalla holográfica generada con su bastón lo que pasaba en la Tierra, y el cómo Zay parecía haber vuelto, cosa que alertó bastante a ambos y decidieron que será mejor dejar esta pelea para después, porque no parece que Gohan y Piccolo estén
estén teniendo suerte con Cell, y solo porque Goku cree que podrá ser de ayuda, le pediría a Broly que viniese con ellos, terminando así los tres por teletransportarse a la Tierra, con Whis y Bills uniéndose ya que querían ver qué pasaba, pero ¿qué usaría Goku para teletransportarse? Pues el de Picoro, sorprendiéndole ver lo fuerte que se había hecho en tan poco tiempo, aunque parece que ni esta nueva transformación naranja es suficiente para ganarle a Max, quien para este punto ya había absorbido a Gotenks, quien seguro habría ofrecido más peleas si la fusión no hubiera fallado. Oh, esto es peor de lo que pensaban. No solo Cell ha vuelto, sino que al parecer ha absorbido a Krillin, 18, y ahora a Gotenks. Goku y Vegeta planeaban pedir combates 1 a 1, pero al ver la seriedad de la situación, decidieron unirse a la pelea mientras Gohan y Picoro descansaban, yendo los dos directamente al Ultra Ego y Ultra Instinto respectivamente, comenzando a pelear contra Max y rápidamente se darían cuenta de que han cometido un grave error. Tuvieron que haberle pedido a Whis que los sanase o haber parado por semillas del ermitaño, ya que estaban algo heridos y cansados por el combate que estaban teniendo, así que ninguno de los dos está luchando al 100%, mientras que Max sí, y su fuerza parecía crecer a medida que luchaba, pues con Goten y Trunks dentro de él, ahora posee sus células, y por ende la capacidad de los Saiyajins de hacerse más fuertes mientras pelean, aunque Vegeta ya tiene eso cubierto con el Ultra Ego, mientras que Goku sigue siendo un reto bastante grande con el Ultra Instinto, pero un reto divertido. En general para Max esto resultaba ser algo divertido, pero al final del día su lealtad es a la Patrulla Roja, no a la diversión de luchar, por lo que sigue peleando con la intención de matar a estos intrusos. Por otro lado, Whis se había tomado la molestia de sanar a Picoro y Gohan, diciéndoles que les dará una pequeña ayuda, solo por esta vez. Mientras Goku y Vegeta se ocupaban de Max, Piccolo estaba tratando de pensar en una forma de ganarle si es que estos dos fallaban en derrotar a Cell. No pueden usar las esferas del dragón ya que fueron usadas y dispersadas hace poco, y duda que las esferas del dragón tengan algún efecto en Max, así que si resulta ser demasiado fuerte para ellos, tendrán que usar algo como el Mafuba, pero como Max absorbió a Krillin, seguro lo tendrá en cuenta y encontrará una forma de contrarrestarlo. Sea lo que sea, tienen que pensar en algo rápido, y por suerte Gamma 1 y Gamma 2 volvieron al combate, pues se tardaron porque debían poner a Gedo a salvo, y ahora estaban listos para seguir luchando, pero lamentablemente Max era incluso más fuerte que antes, y se notaba como Max parecía tener cierto odio hacia los Gamas. Después de todo, es por culpa de ellos que Gedo no se centró en él tuvo que ser la mejor creación de Gedo, su favorito, el androide definitivo que se encargue de terminar el trabajo, no dos traidores a la patrulla que se dedican a posar y a jugar a ser superhéroes, así que Max centró su atención en ambos Gamas, dejándolos gravemente heridos con un Super Kamehameha, y luego lanzando una bengala solar hacia Goku y Vegeta para cegarlos y que así no se entrometan, yendo así hacia ambos androides para luego absorberlos. Después de todo es lo justo, es por culpa de esos dos que Gedo no se centró mucho en él, así que para compensarlo, decidió absorber a ambos androides para que al final del día, todo el trabajo duro de Gedo resultase en pulir aún más a Max, y ahora, es lo suficientemente fuerte para derrotar a Goku y Vegeta. Esto es bastante malo, pero por suerte Gohan, Picoro y Broly fueron a ayudar mientras Goku y Vegeta se retiraban. Gohan y Picoro ya dejaron de ser un peligro para Max, pero Broly es interesante, la forma en la que se desarrolla mientras pelea de verdad le llama la atención, y aunque no desea absorberlo o lo cree necesario por ahora, sí le da curiosidad saber cómo reaccionaría su cuerpo si lo hace. Por otro lado, Pan terminaría por aproximarse hacia su abuelo, diciendo que encontró una semilla del ermitaño que planeaba darle a su padre, pero parece que Gohan ya está bien, y ahí es cuando Goku tuvo una idea. Una forma de que tanto él como Vegeta puedan volver a la pelea. Mientras Goku y Vegeta estaban por poner en práctica esa idea, Max había conseguido arrancarle un brazo a Picoro, y luego absorberlo, haciéndose ahora con genes nametianos, y por ende, con la regeneración de los mismos. Y qué bien, porque la va a necesitar, ya que Gogeta está en la casa, y no planea contenerse con Cell. Goku y Vegeta se fusionaron, y luego Gogeta se comió la semilla para recuperar las energías que le faltaban a ambos Saiyajins, estando ahora al 100%, y pasando directamente al Ultra Ego para unirse a la pelea. Actualmente, Gogeta es el más fuerte, estando Max por debajo de él, pero por encima de todos los demás, aunque Broly se estaba acercando a su nivel, no lo hará de inmediato, pero sí lo hará tarde o temprano.
El combate sería bastante explosivo, y estaba claro que todos los oponentes de Cell atacaban con intenciones de matarlo, en especial Gogeta, quien podía usar energía destructiva, la cual Cell la ha estado evitando por suerte todo este tiempo, y sigue teniendo el mal presentimiento de que algo malo le pasara si la toca. Durante un punto de la pelea, Cell crearía una gran explosión, llenando la zona de humo y aprovechando para atacar a Picoro y Gohan, los cuales eran los más débiles a sus ojos actualmente, pero Gogeta rápidamente despejó el humo con un Ki gigantesco y atacó a Cell Max con un Kamehameha, diciéndole que no le va a dejar acabar con todos uno por uno, y es gracioso, ya que tiene pensado hacer eso mismo, cambiando de color una vez dijo eso. Ese Cell no era real, era uno de los fantasmas kamikaze de Gotenks, y el real estaba justo detrás de Picoro, pues se ocultó bajo tierra justo durante la nube de humo, y creó esa versión falsa para distraerlos de sus verdaderas intenciones. Absorber a Picoro, logrando darle un ataque mortal por la espalda, y luego absorberlo con su cola, volviéndose increíblemente fuerte, y adquiriendo un aura anaranjada que lo rodeaba. Tras eso, Cell aprovechó su nuevo poder para encargarse de Broly, queriendo eliminarlo antes de que se haga demasiado fuerte para él, así que usó la técnica de imagen reflejada para evadir y confundir a Gohan y Gogeta, para así centrarse solo en Broly, atrapándolo al estirar y enrollar uno de sus brazos en él, para luego atravesarle el pecho con un potente Macanco Sapo, dejándole una herida mortal que lo iba a matar dentro de poco, aunque no consiguió absorber lo que quedaba de Broly, ya que Gogeta eliminó los restos con el Hakai, diciendo que ojalá el alma de Broly haya dejado el cuerpo antes de eso, o si no lo podrán revivir, pero ahora mismo lo que importa es evitar que Cell Max se haga más fuerte, y por suerte Gohan ya parecía haberse puesto más serio. Ver a Picoro ser absorbido fue la gota que colmó el vaso, fue el empujón que necesitaba para despertar el modo bestia, usando así este nuevo poder para atacar a Cell Max, mientras que Gogeta pasaba al Ultra Instinto, creyendo que su nivel ya incrementó bastante usando el Ultra Ego, y ahora será mejor jugar a la defensiva. Pero incluso con la furia de Gohan nutriendo más el modo bestia, y con Gogeta siendo tan fuerte como es, Cell Max seguía siendo un problema. No solo es fuerte, también es capaz de regenerarse y hacerse aún más fuerte en el proceso, debido a los Zenkais que recibe, aunque no parecía estar tomando mucho la ofensiva, en su lugar estaba tratando de cansar a ambos oponentes, obligándolos a moverse, defenderse, y en general gastar energía, pero no atacaba con las intenciones de matar, así como acabó con Broly, pues sabe que será más fácil ganar si primero los cansa y la fusión se acaba. Y así pasaría, porque tras luchar un rato más, y debido a toda la energía usada, además del daño que ha sufrido Gogeta, sumado con el desgaste de ambas doctrinas, hizo que el tiempo de la fusión se recortase. No fue un recorte tan grande, pero sí lo suficiente, y así, Goku y Vegeta fueron las siguientes víctimas de Cell Max, acabando este por dejarlos malheridos y luego absorberlos. Gohan le diría a Pan que escapase, que corra lejos y no mire atrás no importa lo que pase, planeando dar su vida si es necesario para poder acabar con Cell Max, terminando así ambos por replicar el mismo choque de Kamehamehas que hicieron hace tantos años, y terminando Cell Max por burlarse un poco de Gohan, diciéndole que seguro esto le debe de traer buenos recuerdos, pero esta vez, por muy similar que sea la situación, él no tiene miedo de sacar a relucir toda su fuerza, ni se va a confiar como lo hizo el otro Cell, desplegando Cell un potente Kaioken aumentado 4 veces, creciendo su Kamehameha de forma descomunal y terminando por superar al de Gohan, acabando ese Kamehameha por no solo destruir toda el área en la que estaban, sino el resto del planeta junto con todo el sistema solar, dejando solo un vacío donde lo único que se podía apreciar eran las estrellas. Esto era malo y bueno para Cell Max, pues ha ganado pero también mató a toda la patrulla roja. Por suerte aún están las esferas del dragón de Namek para resolver este problema, pero no parece que vaya a ir a ningún lado por el momento ya que Bills y Whis siguen aquí. Obviamente sobrevivieron a la explosión y Bills le aclararía a Cell que está bastante enojado, pues no solo acabó con los mejores guerreros que tiene este universo, sino que también con el planeta que contiene la mejor comida en todo el universo, así que antes de revivir a la Tierra y a todos esos zoquetes, Bills se encargará de destruir a Cell Max como castigo. Esto llevó a un combate entre ambos en medio del espacio, siendo un combate de proporciones planetarias y que se extendería por todo el universo. Ninguno de los dos se contenía y en todo momento expulsaban el 100% de su poder. Bills como destructor y Cell usando las habilidades que absorbió de todos los otros guerreros, en especial de Picoro, Gohan, Vegeta y Goku, haciendo demostración de estos últimos dos al poder usar energía destructiva, además de ser capaz de usar el Ultra Instinto mientras combatía.
El combate entre Zaymax y Bills fue tan catastrófico que todo el universo comenzó a temblar, y las ondas de choque que liberaban los puñetazos que se lanzaban el uno al otro llega a destruir planetas enteros, pero llegó un punto donde Bills logró atrapar a Zaymax en un momento de debilidad, donde debía regenerarse de una herida mortal, logrando así atacarlo con una esfera de destrucción gigante, y eliminarlo. Sin embargo, algo sucedería. Zay comenzó a formarse de nuevo, reconstruyéndose desde la nada a simple vista, para así volver a la vida, muchísimo más fuerte que antes. Zay le explicaría a Bills que así como su versión original, tiene un núcleo, solo que mucho más pequeño y fuerte, es un núcleo que volverá a reconstruir todo su cuerpo si es destruido, siendo una generosa adición de parte de los científicos extra que Magenta contrató. Sin embargo, era una función incompleta, que afortunadamente pudo perfeccionarse gracias a su regeneración namekiana que adquirió hace poco. También puede usar su núcleo para liberar una explosión que seguro erradicaría todo el universo si quisiera, pero como tampoco quiere tener problemas con Zeno-sama, se limitaría a controlarse y acabar con Bills, empezando este a ser superado rápidamente por el nuevo nivel de Zaymax, quien terminó por darle a Bills una probada de su propia medicina, usando los Akais de Vegeta para eliminarlo, siendo mucho más fuertes que los suyos. Y así, Bills acabó siendo borrado de la existencia, para luego Luis retirarse, pues ahora que Bills está muerto, ya no puede involucrarse más con los asuntos de este universo. Tras eso, Zaymax usó la teletransportación para ir a Namek, reunir las esferas del dragón, y luego invocar a Porunga en lenguaje namekiano, cosa que sabe gracias a que absorbió las memorias de Piccolo. Zay pediría 3 deseos. El primero sería el de revivir a la Tierra, y el segundo el de revivir a Dende, y el tercero reunir las esferas de la Tierra en su atalaya. Tras eso, Zay destruyó el planeta Namek y luego viajó a la Tierra para absorber a Dende, asegurándose de tenerlo almacenado dentro de sí para evitar que haga algo no deseado. Y como técnicamente Dende no está muerto, solo dentro de Zay, las esferas seguirán activas, así que una vez esperó a que se reactivasen, Zay las usó para revivir a toda la humanidad, a excepción de todo aquel vinculado a Son Goku, ya sea de forma familiar o amistosa. Zaymax también pidió otro deseo: revivir a todo aquel que pertenezca a la Patrulla Roja y que haya muerto en el pasado, reviviendo así a gente como Gero y su familia, el oficial Black, y seguramente muchos soldados. Y así, con Zaymax de su lado, la Patrulla Roja terminó por tomar el control de la Tierra, siendo Edo forzado a vivir en un mundo donde los villanos ganaron y los héroes perdieron, y solo para tratar de reconfortarlo, Zaymax le diría que ahora ellos están a cargo de todo, así que ellos deciden quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Y con toda la humanidad estando a punto de vivir bajo la sombra de la Patrulla Roja hasta seguramente el fin de los tiempos, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este video? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo video, hasta la próxima.